Vamos a empezar porque hoy día tenemos un tema muy bonito. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo y la oportunidad de compartir tu palabra. Tú eres bueno y el tema que vamos a tocar, Señor, es tan importante en nuestras vidas. Te ruego en el nombre de Jesús que nos dirijas en este estudio para aprender, para entender, para saber lo que tu palabra dice y nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a compartir con ustedes, para empezar, parusía. Parusía, hay dos términos que están relacionados con la segunda venida de Cristo. El primero se llama parousia, que está en griego, que significa venida, advenimiento. Venida, advenimiento. Voy a compartir con ustedes una canción para empezar. ¿Cómo hago para que se escuche la música? Tengo que escoger acá, ¿no? Tienes que poner compartir sonido. ¿Y dónde? Acá, compartir sonido. Ya lo tengo. Muy bien, así, y ahí vamos, ¿eh? ¿Qué es esto? Acá. Me voy pero volveré para recoger a mi gente. Voy a preparar lugar para que conmigo estén. Prepara tu corazón, no te dejes engañar, que ya pronto estoy de regreso y juntos vamos a celebrar. Que ya pronto estoy de regreso y juntos vamos a celebrar. Lo miraban ascender al cielo, asustados y con estupor, y dos ángeles se acercaron, brillando con santo fulgor. Este mismo Jesús que han visto, que así al cielo ascendió, desde el cielo y con toda gloria volverá como lo prometió. Me voy pero volveré para recoger a mi gente. Voy a preparar lugar para que conmigo estén. Prepara tu corazón, no te dejes engañar, que ya pronto estoy de regreso y juntos vamos a celebrar. Que ya pronto estoy de regreso y juntos vamos a celebrar. Lo miraban ascender al cielo, asustados y con estupor, y dos ángeles se acercaron, brillando con santo fulgor. Este mismo Jesús que han visto, que así al cielo ascendió, desde el cielo y con toda gloria volverá como lo prometió. Me voy pero volveré para recoger a mi gente. Voy a preparar lugar para que conmigo estén. Prepara tu corazón, no te dejes engañar, que ya pronto estoy de regreso y juntos vamos a celebrar. Que ya pronto estoy de regreso y juntos vamos a celebrar. Bonita la Bonita canción. la canción, ¿no? Sí, está bonita. Hermosa está, Ah, Sí, me muy gustó. hermosa. me Muy voy, pero bonita. volveré para recoger a mi gente. Esa frase me realmente me llama, ¿no? Me habla, porque Jesús dijo eso, ¿no? Me voy, pero volveré para recogerlos, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces,
Lo que vamos a estudiar ahorita en primer punto, vamos a estudiar dos palabras, ¿ya? La primera es parousia, que acabo de enseñarles. La palabra parousia, que significa venida o advenimiento también. En algunos casos también se traduce como llegada, ¿ok? Vamos a ver de qué estamos hablando. Empezamos con, mi vida, por favor, lee Primera de Corintios 16-17. Bien. Primera de Corintios primero, 1. Primera de Corintios 16-17. 16, versículo 17, ok. Dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ahí la palabra venida que aparece es un derivado de parousia, que significa que ellos han venido, que ellos han llegado, ¿no? En 2 Corintios 7:6, mi vida, tú también, 2 Corintios 7:6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. La misma palabra. Entonces, cuando hablamos de parousia, estamos hablando de la llegada de alguien. Estamos hablando de la venida de una persona. Ahora, en el caso de Jesucristo, esta palabra parousia se utiliza en dos situaciones de un solo evento. Voy a repetir esto, ¿ah? Cuando se habla de la venida de Cristo, la parousia de Cristo, se habla de dos situaciones en un solo evento, ¿ok? Hay dos situaciones en la Biblia que se describen con parousia, que son complementarias, que son unidas, que están juntas. La primera es la llegada de Cristo antes de la gran tribulación. La Biblia menciona que hay una gran tribulación que va a llegar sobre la tierra. Eso está escrito en Apocalipsis, en varias partes, dice que va a haber una gran tribulación sobre la tierra que va a tener una duración de 7 años. ¿Ya? Esa es la última parte, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando buscamos el término parousia aplicado a Cristo, nos muestra dos eventos. Una antes de la tribulación y otro después de la tribulación. Por eso hablamos de dos eventos, pero una sola situación. O sea, vamos a leer, por ejemplo, Mateo 24, del 37 al 42. Del 37 al 42. Shari, por favor, léelo. Pastor, disculpe, Mateo 20, buenas noches. Mateo 24, 37 al 42. Ok. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bien, voy a explicar esto. La Biblia menciona, y lo vamos a leer en el próximo texto, la Biblia menciona que hay un arrebatamiento de la iglesia. Hay un rapto de la iglesia. En la segunda venida de Cristo, el primer evento que va a ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia, que va a ser de sorpresa, que va a ser sin que la gente se dé cuenta, y vamos a ir como iglesia a encontrarnos con el Señor en las nubes. Ese arrebatamiento también se le llama el rapto de la iglesia, ¿ok?
Y ese rapto de la iglesia, ese arrebatamiento de la iglesia, es la primera parte de la venida de Cristo. ¿Y por qué sabemos eso? Porque en el pasaje que acabamos de leer, se nos dice, por ejemplo, que será como en los tiempos de Noé, que no había tribulación, ¿no es cierto? No había tribulación en los tiempos de Noé. La gente estaba dedicada a casarse, recasarse, comer, beber, hacer fiestas, pecar. Esa es la situación de Noé. Y entonces el texto nos dice que el mundo va a estar metido en eso. Va a estar metido en casarse, recasarse, comer, beber, fiesta, concentrado en la parte material. Y entonces dice que no entendieron. Ellos no van a darse cuenta, el mundo no va a entender hasta que, dice el texto, ¿no? Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces, el primer evento que acompaña la venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. La gente va a estar dedicada a la vida material y no van a entender por qué ha ocurrido ese arrebatamiento, ese rapto, esa desaparición de los cristianos. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Silvia, por favor. Primera de Tesalonicenses 4. Del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, entonces lo que está diciendo es que cuando el Señor venga, dice que nosotros que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La palabra durmieron en los que murieron, ¿no? Dice, versículo 17, o sea, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Ok? Entonces, estos pasajes nos hablan de la venida del Señor, pero nos presentan que la venida del Señor ocurre antes de la tribulación. Pero luego encontramos otros pasajes que nos hablan de la segunda venida de Cristo, pero después de la tribulación. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. Magali, por favor, léelo. Mateo 24, versículos 29 y 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, en este pasaje, la figura cambia.
En el pasaje anterior, por ejemplo, donde dice Noé se estaban casando, dándose casamiento, comiendo, bebiendo, esa es una figura, y ahora la figura es tribulación. Cuando leemos Apocalipsis, vemos que por ejemplo, cuando se abren los sellos, cuando se tocan las trompetas, cuando se derraman las copas de la ira de Dios, vemos que ocurre esto, que el sol se oscurece, que la luna no da su resplandor, que las estrellas caen del cielo, y eso lo vamos a explicar si quieren hablando de Apocalipsis después. Las potencias de los cielos serán conmovidas, o sea, Apocalipsis menciona este pasaje de Mateo, y entonces nos dice que después de esas cosas que ocurren en Apocalipsis, Cristo vendrá, dice, el Hijo del Hombre en el cielo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. La primera, el arrebatamiento, la iglesia se va y se encuentra con el Señor en el aire. La segunda, Jesucristo viene para reinar. Vamos a leer Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Voy a pedirle a Araceli, léelo por favor. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Hasta cuál? Hasta el 17. 16. 16. Ok. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. estamos hablando de Apocalipsis capítulo 19. Entonces, cuando estudiamos la venida de Cristo, tenemos que entender que estamos hablando de dos situaciones de un solo evento. Es decir, la segunda venida de Cristo tiene dos partes. La primera es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda es la venida de Cristo para reinar. ¿Ok? Les voy a presentar un cuadro. Acá lo tienen. En la primera parte, en el arrebatamiento, en la llegada, Cristo viene por su iglesia. En la segunda parte, llega con su iglesia. ¿Entienden? Primero nos lleva y después venimos con él. En la primera parte, en el arrebatamiento, se da inicio a la gran tribulación. La llegada en gloria pone fin a la gran tribulación. La primera parte, aparece el anticristo y el falso profeta. Llegada en gloria, el anticristo y el falso profeta son echados en el lago de fuego y azufre. Dice que la primera parte será como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. La segunda parte, todo ojo le verá. ¿No? En la primera, Jesús viene por su novia, que es la iglesia. Hay una parábola que habla acerca de las novias, de las doncellas. Jesús viene por su iglesia. En la segunda parte, Jesús regresa con su esposa, la esposa del Cordero. En la primera parte no aparece ningún tipo de ángeles. En la segunda parte, Jesús viene con sus ángeles a implantar su reino de 1000 años.
En la primera parte resucitan los muertos en Cristo y los hijos de Dios. En la segunda parte Jesús vendrá a reinar por 1000 años y después resucitarán los muertos para condenación. En la primera parte marca el derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo. En la segunda parte pone fin a la ira de Dios y se inicia el reino de Dios por 1000 años. La primera parte es para la iglesia y con esto termina el tiempo de la iglesia y se inicia el tiempo de Israel, la última semana de Israel. Y la llegada en gloria es para Israel y para las naciones. ¿Ok? ¿Me van entendiendo la idea? Es un solo evento con dos circunstancias diferentes. Y lo interesante es que la primera parte es exclusivamente para la iglesia porque termina con el tiempo de la iglesia. Para los que no saben, hay una profecía en Daniel que habla de 70 semanas. Las 70 semanas de Daniel. Lo pueden buscar en Daniel capítulo 9. En esa profecía se menciona que después de las 69 semanas, después de dar una orden para reconstruir un templo, después de las 69 semanas proféticas, o sea, por 7 años, iba a darse la muerte al Mesías, pero no por su culpa. Se cumplieron exactamente las 69 semanas proféticas y Cristo muere en el año 33 después de Cristo. Pero queda una semana pendiente, son 7 años. Cuando muere Cristo se da inicio al tiempo de la iglesia. El arrebatamiento pone fin al tiempo de la iglesia y empiezan los últimos 7 años de Israel, la última semana profética. Hay un estudio que hemos hecho y está en el YouTube, si alguno lo quiere, sobre las 70 semanas de Daniel. Entonces, la iglesia, o sea, la segunda venida de Cristo, la parousia de Cristo. La parousia de Cristo está compuesta por el primer evento, que es el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, para encontrarnos con él en el cielo. Y la segunda parte es el regreso de Cristo con su iglesia para implantar su reino de 1000 años y su retorno victorioso. ¿De acuerdo? Ahora, para entender la magnitud del término parousia, ¿ya? Les voy a enseñar los textos en griego, las raíces del texto. ¿Ok? Miren, la palabra parousia, que lo ven acá, ¿no? Parousia. Miren las raíces para que vean ustedes de qué estamos hablando. Parousia significa venida, presencia, adviento. Pero esa misma palabra, exousia, significa poder, autoridad. Exousiazo, reinar, tener autoridad. Ousia, propiedad, riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes quieren entender el concepto completo de la palabra, tienen que unir todas estas raíces. Y cuando ustedes unen estas raíces, se convierte en esto. Parousia significa la venida de Cristo con poder y autoridad para reinar, recuperando lo que es de su propiedad. ¿Se dan cuenta? La segunda venida de Cristo es con poder y autoridad para reinar, recuperando lo que es de su propiedad. ¿Ya? El segundo término que está relacionado con parousia es este, Maranata. Maranata significa el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Corresponde a una transcripción griega
de una expresión de origen arameo. El Señor viene. Vamos a leer Primera de Corintios 16, 22. Isabel, léelo por favor. Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Señor viene. Maranata. El Señor viene. Apocalipsis 22, del 17 al 20. Shari, por favor. ¿22 perdón, Del 17 al 20? al 20. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El Señor viene. Maranata. Ahora, hay una cosa importante que hay que entender, ¿no? Cuando la iglesia se inicia, se empieza, lo vimos la semana antepasada, comenzó una persecución grande contra la iglesia, ¿no? Estábamos hablando acerca de la iglesia local y estábamos hablando de cómo la iglesia desde un inicio comenzó a recibir persecución. ¿Por qué? Porque el diablo sabía perfectamente que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios es la familia de Dios. Y entonces el diablo entendía que aquí había que destruirla. La forma en que comenzó la persecución contra la iglesia implicó que muchas veces los cristianos fueran acusados de ser rebeldes. ¿Por qué? Porque les exigían que dijeran, que aceptaran que el César era el Señor. Les decían, el César es el Curios, César es el Señor, de ahí se deriva la palabra Kaiser, ¿no? Entonces ellos decían, no, Jesús es el Señor, César es el emperador, pero no es el Señor. El Señor de nuestras vidas es Jesús. Y por eso el César, o los Césares, porque era una dinastía, los Césares comenzaron a tomar venganza contra los cristianos porque sentían que los cristianos estaban resquebrajando el sistema sociopolítico, ¿no? Porque los cristianos estaban diciéndole a la gente, nosotros no aceptamos la autoridad del César, sino que la autoridad nuestra es Jesucristo. Y muchos de ellos decían, nosotros vamos a obedecer al Señor antes que a los hombres. Esa actitud de no aceptar, de rebelarse a esta imposición de los Césares, hizo que los cristianos fueran perseguidos. Y muchas veces los cristianos que eran perseguidos eran echados a la fosa de los leones, se los comían, tenían miedo por sus propias vidas, miedo por sus familias, pero la confianza de tener un Dios. Hasta ese momento, la costumbre era de los judíos. La costumbre de los judíos era saludarse con shalom. Shalom, paz, ¿no? Shalom. Hasta ahora los judíos utilizan ese saludo. Shalom, paz. Los cristianos habían estado usando eso por costumbre. Shalom, paz. Pero cuando empiezan a perseguirlos y comienzan a matarlos, ellos se dan cuenta que la única esperanza que tienen ellos es Jesucristo. Y cambiaron el saludo. Y ya no se saludaban como Shalom, se saludaban como Maranata, el Señor
viene. Ten esperanza, ten esperanza, porque el Señor resucitó y el Señor viene por su iglesia. Y entonces el saludo que ellos usaban era Maranata. Dejaron de usar el término Shalom para empezar a usar Maranata. Últimamente he visto que hay una corriente judaizantes que se están metiendo en las iglesias. Las iglesias mesiánicas son las iglesias de judíos que llegan a conocer al Señor, pero las iglesias judaizantes son las iglesias como las nuestras, que somos paganos, que no somos judíos y Gentiles. que quieren dársela de judío. Quieren dárselas de judíos y cantan canciones judías y quieren celebrar fiestas judías y empiezan a saludarse como shalom, shalom, shalom. Es un insulto porque los cristianos comenzaban a usar el término maranata para indicar que su fe ya no estaba en la ley del Antiguo Testamento, sino que estaba en Jesucristo como Señor y Redentor suyo. Entonces, ellos usaban ese término maranata, pero no lo usaban para asustarse. No era para asustarse, sino para animarse mutuamente, ¿no? Hemos leído Lucas, lo leímos en Mateo, pero en Lucas se repite el texto, lo voy a leer yo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, perdón, Lucas 21 del 25 al 28. Lucas 21 del 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, y cuando estas cosas comiencen a suceder, miren, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué frase más impactante? Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La venida del Señor era un anhelo para esta gente, era un deseo. Pero ellos, ¿por qué lo vivían así? Porque ellos tenían una fe viva, activa. Ellos habían conocido al Señor y su fe con el Señor, su relación con el Señor, era una relación diaria, continua, fuerte. Ellos, 500 personas lo habían visto resucitado. Imagínense cómo murieron los apóstoles. De todos los apóstoles, el único murió de viejo fue Juan. Los otros 11 fueron sacrificados, fueron aserrados, los partieron por la mitad, los decapitaron, los apedrearon, los quemaron. Y todos ellos aceptaron esa muerte porque ellos habían visto al Cristo resucitado. Ellos tenían su fe puesta en el Cristo resucitado. Y eso les removía la fe. Eso les removía la fe. Y cuando ellos eran llevados por los romanos para morir en el Coliseo romano, los soltaban y luego soltaban a los leones hambrientos que los tenían sin comer durante 2, 3 semanas. Cuando esos leones salían a despellejarlos. ¿Ustedes saben cómo morían los cristianos? Se abrazaban. Los cristianos se abrazaban con la esposa, con los hijos, con las otras familias, se abrazaban juntos y cantaban himnos mientras los leones los despedazaban. Y entonces en esa situación de persecución, en esa situación que muchos de nosotros ni siquiera quisiéramos pasar, esta gente se fortalecía uno a otro y le decía, no te desanimes, hermano. El Señor viene por su iglesia. Qué diferente a los cristianos de hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de la venida del Señor, los cristianos de hoy en día tienen miedo. Tienen miedo.
los cristianos no quieren la venida del Señor. ¿Por qué? Porque todavía estamos aferrados demasiado a lo material. Estamos pensando en nuestra vida y no estamos pensando en nuestra eternidad. Estamos tan agarrados a la materia, a esta vida temporal, que pensar en que Jesucristo puede venir le asusta a la gente. Yo he predicado en iglesias donde la gente me dice, ay, pastor, nos ha asustado. ¿Por qué? Porque usted ha dicho que el Señor puede venir en cualquier momento. Sí, pues. ¿Y qué pasaría si el Señor dijera que va a venir mañana? Y la gente me ha dicho en mi cara, me ha dicho, ay, no, pastor, por favor, diga que se demore un poquito. Todavía tengo que arreglar asuntos. Arregla tus asuntos ahora. ¿Por qué tenemos que esperar a que el Señor aparezca? Entonces, la palabra maranata era una palabra fuertísima. Era la palabra con que tú fortalecías a los creyentes que estaban siendo perseguidos. Hoy en día, tú comienzas a decir maranata y la gente te va a decir, ay, no seas extremista, oye, ya pues cálmate. ¿Cómo estás clamando para que venga? No, déjalo ahí nomás, que se demore lo que tiene que demorar. ¿Por qué? Porque amamos el mundo material más que a nuestro propio Señor. Maranata nos recuerda que tenemos que poner la mira en las cosas eternas. Vamos a leer Colosenses 3, del 1 al 4. Max, léelo por favor. Colosenses 3, del 1 al 4. Also, Colosenses 3, 1 hasta 4. Perdón. Este sí se usa con... Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habías muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué pasaje para bonito, ¿no? Dice, sí, habéis resucitado con Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Cristo vino y murió en la cruz, resucitó. Para yo ser beneficiado por la obra de Cristo en la cruz, tengo que abrazarme a Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Lo prediqué en la iglesia unas semanas atrás. Sube a la cruz y abrázate con el Señor. Únete al Señor. Júntate al Señor. Entonces, cuando tú te unes con el Señor, por eso decimos, Cristo, ven a mi corazón, entra en mi vida, toma mi vida. Cuando el Señor te toma, cuando tú te abrazas del Señor, cuando te subes a la cruz y te abrazas al Señor, entonces la muerte de Cristo se aplica a ti. O sea, la muerte de Cristo por tus pecados recién tiene vigencia cuando tú subes a la cruz, te abrazas con Cristo. Entonces la obra de Cristo por tus pecados, la muerte de Cristo por tus pecados,
se transfiere a ti. Y por eso tú eres libre de tus pecados por la obra de Cristo. La obra de Cristo, Cristo murió en la cruz, pero no tiene eficacia hasta que tú y Cristo no lleguen a ser uno. Por eso la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Entonces, para que la obra de Cristo en la cruz tenga eficacia en mi vida, para que mis pecados sean perdonados, para que yo tenga seguridad de vida eterna, tengo que unirme a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no solamente me uno a Cristo o sea, nos formamos en una unidad, ¿no? Sino que la resurrección de Cristo significa mi vida nueva. La resurrección de Cristo significa que yo nazco de nuevo a una vida nueva. Por eso, el que no se ha unido a Cristo nunca puede vivir la fe. Quien no se ha unido a Cristo va a vivir una religión, va a tratar de imitar la fe, va a tratar de ser bueno, va a tratar de ser como cristiano, pero no le va a brotar, no le va a nacer. ¿Por qué? Porque aún no tiene la naturaleza divina. Entonces, cuando yo me uno a Cristo en la cruz, la obra de Cristo en la cruz se transfiere. Cristo murió por los pecados. Es como si yo estuviera muriendo. Cristo pagó por mis pecados. Es como que yo estuviera pagando. Y junto con la muerte de Cristo, brota vida nueva, porque así como Cristo murió, yo he muerto con él, y así como Cristo resucitó, yo resucité con él a una vida nueva. Por eso este pasaje dice, si habéis resucitado con Cristo, si habéis pasado por el paso de la muerte y la resurrección en Cristo. Entonces, si has pasado por ese paso, si tú no has muerto y has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, ¿no? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si Cristo está reinando en tu corazón, busca las cosas de arriba, donde Cristo está reinando a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 3? Porque habéis muerto con Cristo. ¿Ven el versículo 3? Porque habéis muerto con Cristo. Vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, está hablando de la segunda venida de Cristo, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y eso es el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los justos. La resurrección de los justos que ocurrirá en el momento del arrebatamiento de la iglesia. La resurrección de los justos, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Me encanta este pasaje. Y muchas personas lo han leído cientos de veces, pero nunca lo entienden porque no profundizan en lo que quiere decir el texto. Entonces, en esta vida temporal, esta vida material, es cierto que tenemos que pagar cuentas, hay que trabajar, hay que comprar comida, hay que hacer todo lo necesario para sobrevivir en esta vida temporal. Pero, mis ojos están en otro lado. Mi corazón está en otro lado. Mi corazón está en las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Y por eso los cristianos se animaban unos a otros y le decían, oye, pon los ojos en el Señor.
Busca las cosas de arriba. ¿Y por qué? Maranata, el Señor viene. El Señor viene por su iglesia. Bien, hemos estudiado dos términos que me apasionan: parousia, maranata. Ahora vamos a entrar a estudiar una serie de textos, de preguntas, que nos van a ir aclarando poco a poco el concepto de la segunda venida de Cristo. Cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. ¿Ya? La primera pregunta que nos hacemos es esta: ¿realmente Jesucristo va a venir a la tierra por segunda vez? ¿Jesucristo pisará este planeta por segunda vez? En primer lugar, tiene que ir apuntando, punto número 1, o punto A. Jesús lo prometió a sus discípulos. Jesús mismo, con sus palabras, se lo prometió a sus discípulos. Juan 14, del 1 al 4. Carlito Guerrero, Juan 14, del 1 al 4. Ok, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Este pasaje, que es el pasaje original en el que se basó la canción que les enseñé al principio: me voy pero volveré para recoger a mi gente. Este pasaje fue dicho por Jesucristo a sus discípulos una semana, unos días antes de su crucifixión. En el Evangelio de Juan encontramos el capítulo 14, que es uno de los 14, 15, 16, 17, son la última cena. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: me voy, pero volveré. Sus discípulos le preguntan: ¿pero a dónde te vas? Y entonces él contesta, ¿no? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, pues. ¿Creéis en Dios? Ok, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy para prepararles lugar. Y luego dice: y si me fuere, les prepararé lugar y vendré otra vez. La segunda venida de Cristo fue profetizada por él mismo. Él mismo le dijo a sus discípulos que vendría otra vez para recoger a su gente y llevárselas a donde él está. Entonces, la segunda venida de Cristo no es un invento de nosotros. La segunda venida de Cristo fue enseñanza de Jesús a sus discípulos. También lo enseñó por parábolas, ¿no? Vamos a leer, Mario. Lee Mateo capítulo 25, desde el 1 al 13. Mateo 25, desde el 1 al 13. Una porción larga. Ahora, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. La insensata, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y la insensata dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Verdad, pues? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí en este pasaje, Jesucristo les está enseñando a sus apóstoles con parábolas. ¿Se dan cuenta? Le está diciendo a la gente, le está diciendo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y en el versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Entonces no puede estar hablando de su primera venida. Está hablando de su segunda venida. Y entonces lo interesante en esto es que hay dos grupos de personas: los insensatos, o también llamados los necios, y los prudentes. Y entonces él dice, estaban juntos, ¿ah? La Biblia dice que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos hasta cuando viene la cosecha. Y entonces están juntos. Las insensatas y las prudentes están juntas hasta el momento en que viene el Hijo del Hombre. Y cuando viene, las insensatas no tienen suficiente aceite y tienen que ir a comprarlo. Y cuando viene el Hijo del Hombre, viene el rey, entra, dice, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas del Cordero, que la Biblia menciona que son las bodas del Cordero en Apocalipsis, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les contestó: no os conozco. Hay otro pasaje que habla de lo mismo, ¿se acuerdan? Mateo 7, que muchos vendrán en aquel día y me dirán: Señor, Señor, y el Señor dirá: nunca os conocí. Y ellos dirán: ¿pero cómo, Señor? En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre profetizamos. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que alguien que le llame Señor, que diga que profetiza, que diga que hace milagros, que dice que levanta demonios, que saca demonios? O sea, ¿cómo es posible? Porque dentro de la iglesia estamos mezclados. Gente que cree, que está confundida, están convencidos, pero no están convertidos. Por eso es que la iglesia está como está. Por eso cuando vamos a la iglesia, vemos que un grupo de personas concentra todo el servicio. Poquitas personas son las que hacen todo. Y el resto consumen. Decía el domingo pasado en la iglesia que Cristo vino para servir, no para ser servido. Y yo le preguntaba, ¿no es cierto? Escucharon la prédica y que decía: ¿quieres tú ser un siervo de Dios o solamente quieres ser servido de Dios? Y muchas veces en la iglesia sigue lo mismo. Mucha gente que llega a la iglesia solamente para ser servido, para ser
consumidor de la fe, ¿no? Llegan para escuchar la prega, para escuchar la alabanza, para que le den todo. Y luego, ya, chao. Y no tienen parte en la iglesia. Entonces, aquí la parábola te dice, hay que tener cuidado, porque dice, vinieron las otras vírgenes y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué fuerte. Muchísima gente que no se está preocupando de su fe. Nosotros tenemos en la iglesia, ¿no? Tenemos en nuestra propia iglesia, tenemos personas que asisten, pues, cuando tienen tiempo, cuando pueden, ¿no es cierto? O sea, no hay esa pasión por el Señor. Pero creen que cuando el Señor venga se irán. Esperemos que sí. Va a ser para mí tristísimo ver si alguno de la iglesia se queda. Horrible, ¿no? Peor va a ser para el que se queda, cuando vea que la iglesia se fue. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. Delia. Lucas 12, 35 al 40. Del 35 al 40 ya. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque vengan a la segunda vigilia, y aunque vengan a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Nuevamente Jesucristo dice, el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. Ahora, este pasaje que acabamos de leer también tiene tanta enseñanza, tremendo, ¿no? Dice, estén ceñidos vuestros lomos, estén preparados todo el tiempo, estén preparados y vuestras lámparas estén encendidas. Todo el tiempo tienen que estar lámparas encendidas. Imaginemos que Cristo viene hoy en la noche. Imaginemos por un instante que Cristo viene hoy en la noche. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás preparado? ¿Tu lámpara está encendida? Luego dice el versículo 36. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga la segunda vigilia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene paciencia, dice la palabra. Y por la paciencia, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Si el Señor hubiese venido por su iglesia en el año 1976, yo no estaría acá. Me habría condenado. ¿Cierto? Y para muchos de ustedes, ninguno de ustedes probablemente estaría con el Señor. Entonces le damos gracias a Dios porque tiene paciencia.
Dice, no es que retarda su promesa, dice primera Pedro. No dice, no es que retarda su promesa, sino que tiene paciencia porque quiere que los hombres vengan al arrepentimiento. Entonces Dios está dándole chance a todo el mundo para que puedan llegar a conocer al Señor. Entonces, si viene a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, no importa. No importa. Lo importante es que dice, que te hallen preparado con tu lámpara encendida, con ceñido tus lomos, o sea, listo, ¿verdad? No importa cuándo venga, pero tienes que estar preparado. Y si viniese hoy, ¿estarías listo? ¿Cuánto tiempo necesitas para ordenar tu vida? ¿Cuánto tiempo necesitas para encauzarte nuevamente y decir, ya, ahora sí estoy listo para que el Señor venga? Porque puede ser hoy día. La venida de Cristo es inminente. Dice, sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora en que no penséis, ¿entendieron? A la hora en que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no penséis. Vosotros pues, Rocco, Fiorella, Shari, yo, mi esposa, Joachim, Isabel, Araceli, Ana Lucía, Magali, Max, Sonia, Silvia, Mario, Carlos Guerrero, Judith, Valentina, Luis Carlos, Janet, Hugo, Mónica, Daniel, Delia. Tú tienes que estar preparado porque a la hora en que no pensemos, el Hijo del Hombre vendrá. Maranata, el Señor viene por su iglesia. Ahí nos quedamos. Vamos a continuar la semana pasada enseñando lo siguiente, que no solamente Jesús lo enseñó, los ángeles lo enseñaron, los apóstoles lo enseñaron, y luego vamos a ver cómo regresará Jesús y todas las características de su llegada. ¿Alguna pregunta? Sí. Pastor, ¿y no habrá algunos voy a decir de nosotros, eh, no habrá algunos creyentes, algunos cristianos, algunos que se quedarán como para el momento por los no conversos? ¿O cómo Dios va a predicar o cómo Dios va a llegar a la gente que no si se lleva toda su iglesia? Porque yo he predicado de este tema muchas veces y hay muchísima gente que ha escuchado este mensaje, que sabe perfectamente lo que va a ocurrir, pero que no dan su brazo a torcer ni se rinden al Señor. Esa gente, cuando vea el arrebatamiento de la iglesia, van a entender que su tiempo pasó. Y muchos de estas personas que han escuchado el mensaje del arrebatamiento de la segunda venida de Cristo, cuando se den cuenta que se ha dado inicio a la gran tribulación y que ellos se quedaron, yo te aseguro que muchos de ellos van a arrodillarse delante de Dios y van a pedir misericordia. Claro que la van a pasar re feo, porque les toca pasar la gran tribulación. No solamente una tribulación, sino la gran tribulación les tocará pasar. O sea que toda la iglesia se va y las personas que han tenido como una semillita de repente en su corazón, esto va a ser como un golpe final como para que ellos se conviertan. Exacto. Y muchos van a seguir creyendo de que son los extraterrestres que nos han llevado. Seguro van a inventar algún cuento ahí de que hemos sido abducidos, de que nos hemos escondido en cuevas. Cualquier mentira le van a inventar ahí. Pero lo importante es que hay gente que está escuchando este mensaje. Ya.
Y aquí el punto le voy a hacer bien malo, ¿ah? No los voy a dejar dormir hoy día. La pregunta que les voy a hacer es, ¿estás seguro que te vas? Ah. ¿Te vas? Porque si estás seguro que te vas, perfecto. Hay que servir al Señor, hay que trabajar, hay que convertirnos en siervos del Señor, como decía en la prédica del domingo. Hay que trabajar duro para que la iglesia crezca, para que más personas conozcan al Señor, etcétera, ¿no? Pero si alguno de los que están acá presentes, por alguna razón triste, penosa, se quedara, apunte este texto, apunten o sea, tomen nota de de estos versículos bíblicos para que lo compartan con los que se quedaron. ¿Me entienden? Y yo estaba ya así. ¿Me entienden? Porque definitivamente, miren lo que pasó en China, ¿no? China tenía una iglesia floreciente hasta que vino el golpe de Mao Zedong, ¿no? Mao tuvo el golpe comunista, mataron millones de personas, entre ellas muchísimos cristianos. La iglesia se redujo a un 10%. La iglesia china desapareció y se redujo a un 10% y se convirtió en iglesia clandestina. Hoy en día, la iglesia china es la iglesia más grande del mundo. Sigue siendo clandestina porque sigue habiendo un gobierno comunista. Pero la iglesia china, según las estadísticas, es la iglesia más grande. Pero primero se redujo a un 10%. Paul Washer, que les mencioné la semana pasada, que es un muy buen predicador, Paul Washer, él también es muy radical y es muy duro a la hora de predicar. Y él dice que está convencido que si viniera tribulación sobre la iglesia, que probablemente solamente sobreviven un 15% como máximo, que el resto desaparecerían, ¿no? Y entonces él agarra y dice, tengo mis dudas. Algo que debemos preguntarnos nosotros delante del Señor es eso, ¿no? Señor, yo necesito servirte, yo necesito consagrar mi vida a ti. Yo vengo a ti, me arrodillo delante de ti, te entrego todo, toda mi vida es tuya, para que el Señor te tome y ponga en tu corazón la seguridad de que te vas. Que tengas la seguridad de que te vas. Que el Señor ponga en tu corazón, dile, Señor, ponga en mi corazón esa seguridad de que soy hijo tuyo, ¿no? Y tu vida que comienza a florecer como un auténtico siervo de Dios. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Nay? Bueno, sí. ¿Cómo hacemos con los de la propia iglesia que creen que son cristianos y no lo son? Ah, ese no es un problema mío. Yo siempre he predicado esto, ¿no? Acuérdate que tu salvación y tu eternidad es tu pellejo, papá. Es tu pellejo. Yo predico y a veces, yo sé que mucha gente dice que soy muy duro a la hora de predicar y que a veces que debería ser más blando, más suavecito, ¿no? Pero yo quiero estar libre de la sangre de todos. Yo no quiero que nadie diga, Carlos no me dijo, Carlos no me predicó, no me enseñó, no me exhortó, no. Entonces, aquí vamos de frente, la gente, hay que predicar como es la palabra, hay que predicar como es la enseñanza, y si la gente te hace caso y la gente escucha, y la gente busca al Señor, y la gente se convierte al Señor, entonces salvarán su pellejo. Si no te quieren hacer caso, pues no podemos hacer nada. El mismo Jesús predicaba bien fuerte. ¿Ah? El mismo Jesús predicaba bien fuerte. Sí, sí. No era suave. No, la verdad que no, la verdad que Jesús fue bien duro, ¿no? Sí.
Sí, sí, cuando hablaba con los, especialmente con los judíos, ¿no? Con los sacerdotes, Sí, claro. sarta de víboras, ¿no? A Herodes le dijo zorra, ¿no? Le dijo a Herodes, ¿no? Más Sí, bravo, pues. ¿no? A Entonces, los hombres les decían muertos, ¿no? sí, pues, exacto. Claro. Pared blanqueada. O sea, le decían, que le decían caretumba. Caretumba, le decía. Pared blanqueada, le decía. Bueno, listo entonces. Que el Señor les bendiga. Ah, sí, Araceli, dime. Sí, en lo que tengo una duda. En la venida del Señor, cuando va a llevarse la iglesia, en lo que hemos leído eh, en Primera de Tesalonicenses, la venida del Señor, aquí en el versículo cuando dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos resucitarán y tal. ¿Crees que será así en silencio o crees que sí que la gente le va a ver de verdad? O sea, que no va a haber excusa para decir fueron extraterrestres o desapareció del mapa así porque, porque da como esa sensación que va a ser algo victorioso, que va a ser algo grande, que no va a ser humilde, escondido, como el que roba, aunque dice ladrón en la noche, ¿no? Sí. Sino como que sí que va a haber, que va a resonar o algo, no sé. En el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos, dice. Y como ladrón en la noche. ¿Qué significa como ladrón en la noche? Que nadie se da cuenta. Como un ladrón en la noche. La segunda parte, la venida en gloria, es así, todo ojo le verá. Ahora, ¿quiénes vamos a ver esa trompeta? ¿Quiénes vamos a ver esa manifestación gloriosa en el arrebatamiento? Solo la iglesia. Porque claro, en el momento en que ocurra, lo vamos a ver. Vamos a escuchar la trompeta, vamos a ver, nos vamos a ir yendo hacia las nubes para encontrarnos con él. Recuerdo que una vez mi hijo Mark era chiquito y yo he predicado este tema siempre, ¿no? Y mi hijo Mark lo escuchaba. Y de todas maneras, sea como sea, este tema trae un poquito de, ¿no? De miedo, de temor entre la gente, ¿no? Y recuerdo que había predicado en la iglesia y Mark en el auto se me acerca y me dice, papá, estoy convencido de que el Señor viene por segunda vez, que viene el arrebatamiento de la iglesia. Lo único que le pido al Señor es que estemos juntos cuando nos vayamos. Me encantó, ¿no? Que él quería sentirse protegido por su padre, aún en el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Entonces, el arrebatamiento va a ser como ladrón en la noche, sigiloso. Van a darnos un montón de explicaciones, seguro, al mundo que se quedó, pero la venida en gloria, después de los 7 años, esa va a ser con bombos y platillos y todo lo demás, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a orar y vamos a terminar el estudio de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Gracias porque vienes. Maranata, Maranata, Señor, vienes pronto. Gracias por tu iglesia. Permite que cada uno de los que hemos estado en este estudio estemos preparados, que nuestro corazón esté preparado, que podamos, Señor, desprendernos de esta vida temporal, material, y poner los ojos en el cielo, de donde tú vendrás y donde está escondido, donde está escondida nuestra vida en ti. Nuestra vida está escondida contigo en el cielo. Gracias, Señor. Ven pronto, te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. 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 Cuídense. Chau, Bendiciones. Chama. Hasta la próxima semana. Chao a Muchas todos. gracias. Buenas noches. Momento. ¿Qué? La próxima Buenas semana noches. La próxima semana no tenemos estudio. Gracias. no hay estudio. La próxima semana no tenemos estudio, porque mi esposa y yo vamos a tomar una semana de vacaciones. Y Me lo entonces, rapto. próxima semana no hay estudio. ¿Ok? Bueno, y después las próximas 6
miércoles de eso, cuando empieza, yo no puedo participar por como problemas de fecha. Problema de fecha. Sí, porque tengo que estar en el tiro, ¿no? Como responsable. Bueno, listo. Mediano de septiembre. Sí. Puedes ver el video después. Sí. ¿Ya? Bueno, cuídense, Dios les bendiga entonces. Hasta en 2 semanas. Chao, buenas Gracias. noches. Chao. Gracias. Que Dios les Chao. bendiga.